Recording in progress. Bien, buenos días nuevamente a todos. Voy a continuar la parte del diencéfalo. La última parte que nos faltaba tratar era el hipotálamo, que después del tálamo, como ustedes están leyendo, es la parte más importante, ¿no? La parte del encéfalo que se extiende desde el quiasma óptico hasta los cuerpos mamilares. Se ubica por debajo del tálamo y forma el piso y la porción inferior de la pared del tercer ventrículo. Ok, ahí ustedes pueden ver pintado de rojo con sus diferentes núcleos. Aquí está el tálamo, uno de los tálamos, al medio el tercer ventrículo, y como ustedes ven, el piso del tercer ventrículo viene a ser formado por el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo es una parte del diencéfalo que está constituido por numerosos núcleos. Tiene una gran relación, como ustedes están viendo, con la glándula hipófisis. Miren ustedes qué cerca está de la glándula hipófisis, ¿no? Entonces, bien, ahí les doy los límites del tálamo, no son muy importantes. Vamos a seguir. Los núcleos. Los tractos mamilotalámicos y los pilares anterior del fornix son estructuras de la sustancia blanca dividido en dos regiones. Y los núcleos del hipotálamo, se agrupan en dos regiones, un grupo medial y un grupo lateral, que enseguida les voy a mostrar. Ambas regiones se encuentran separadas por un plano formado por el tracto mamilotalámico y los pilares anteriores del fornix. Aquí está el tálamo, ahí está el tálamo, y les decía que tiene dos tipos de núcleos, ¿no? Un grupo medial y un grupo lateral, ¿ya? Y estos núcleos, como ustedes están viendo, están separados por el tracto mamilotalámico y los pilares anteriores del fornix. Ya, entonces este es el grupo medial y acá está el grupo lateral. Ya. Entonces, bien, ¿cuáles son los principales núcleos que tenemos en el hipotálamo? En esta figura yo les estoy mostrando los núcleos más importantes de la región medial y los núcleos más importantes de la región lateral. Ustedes pueden ver que los núcleos más importantes de la región medial son el preóptico, el paraventricular, el anterior, el supraquiasmático, el dorso medial, el ventromedial, el infundibular y el posterior, ¿ya? Y ahí ustedes tienen los núcleos más importantes de la región lateral. El supraóptico, el supraquiasmático, el lateral, el túbero mamilar, tuberales laterales, mamilares, que son muy importantes. Bueno. Bien, entonces miren, este es el hipotálamo, como ustedes están viendo. Y esta parte, como les decía, se clasifica en una región medial y en una región lateral. Y entre ellas vamos a encontrar los diferentes núcleos que están conformando el hipotálamo, ¿ya? Aquí ustedes tienen en este cuadro, que lo voy a agrandar para que ustedes terminen de comprender cuál es la función más importante de cada uno de estas partes, de estos núcleos del hipotálamo. Por ejemplo, miren ustedes, la región preóptica anterior tiene como función el mantenimiento constante de la temperatura corporal. La lesión de esta parte produce hipertermia central. He visto a muchos pacientes comatosos que han tenido lesiones cerebrales que abarcaban hasta el hipotálamo con hipertermia central que no se las puede bajar con nada.
¿entienden? Llegan a 40, 41 grados y por más medicamentos que les des y por más que los sumerjas en hielo, pues esta gente no baja la temperatura. Es un problema muy serio en estos pacientes. Entonces, fíjense la región preóptica anterior y su función: mantenimiento constante de la temperatura corporal. La región posterior, reacción a los cambios de la temperatura. Por ejemplo, el sudor y su lesión produce hipotermia. La región posterior, ¿sí? Yo les decía que entre estos núcleos, ustedes pueden ver, están los diferentes núcleos que yo les estoy citando, y entre ellos los más importantes, ¿no? Y además sus funciones, ¿ya? La región preóptica anterior, ya saben, el mantenimiento constante de la temperatura corporal. La región posterior, la reacción a los cambios de temperatura. Por ejemplo, el sudor. Y su lesión produce hipotermia. La región posterior y anteromedial. Si se estimula, produce excitación del simpático. Miren qué importante, ¿no? La región paraventricular y anterior. Si se estimula, también produce excitación, pero esta vez del parasimpático. La primera era del simpático y esta segunda del parasimpático. ¿Sí? Los núcleos supraópticos y paraventriculares. Regulación del equilibrio hídrico. La lesión produce una diabetes insípida, pero también la falta de respuesta a la sed, con hiponatremia como concepto. He tenido una vez la oportunidad de ver un paciente con una diabetes insípida, que es diferente de las diabetes que conocemos. No se confundan con las diabetes mellitus. Ese es otro tipo de enfermedad. Las diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 son por problemas del páncreas. Esta diabetes insípida es por una falla en los núcleos supraóptico y paraventricular, ¿ok? El paciente con diabetes insípida llega a tener diuresis, a orinar. Claro, está con sonda porque es un paciente que está en coma. Llega a orinar hasta 30 litros de orina, imagínense. O sea que hay que mantenerlo en la terapia con mucho control porque pues orina. Es una lesión muy, muy complicada, muy grave, ¿ya? Entonces, miren la importancia de los núcleos supraópticos y paraventriculares. Regulación del equilibrio y miren los núcleos anteriores. Regulación de la absorción alimentaria. Si se lesiona el segmento medial, produce sobrepeso y obesidad. El segmento lateral su lesión produce falta de apetito, anorexia y adelgazamiento. Entonces, miren ustedes los diferentes núcleos que tenemos allá en el hipotálamo, que se clasifican en dos grupos, medial y lateral, y además la importancia que tienen los más importantes, y además podemos deducir que estos núcleos también responden a estas funciones del hipotálamo: regular la temperatura corporal, los cambios de temperatura, son encargados de excitar el simpático y el parasimpático, de regular el equilibrio hídrico y de regular la absorción alimentaria, ¿no? Miren qué importante. Entonces ahí tenemos el hipotálamo con sus regiones medial y lateral. ¿Cuál es la relación que tiene el hipotálamo con la hipófisis? Miren, la hipófisis está conectada, si vale el término, al cerebro a través de un tallo muy importante
Ustedes pueden ver el tallo hipotalámico y ahí pueden ver las regiones del hipotálamo, de la hipófisis, perdón. La hipófisis se clasifica en una región anterior y en una región posterior, ¿sí? Algunos libros dicen también que en una región interior. Entonces, el hipotálamo está muy emparentado y relacionado con la hipófisis, ¿ya? Miren ustedes, el hipotálamo y las líneas de comunicación. Comunicaciones nerviosas directas con otras zonas del sistema nervioso. ¿Ok? O sea, a través de sinapsis. A través del torrente sanguíneo, que enseguida les voy a mostrar con la hipófisis. A través del líquido cefalorraquídeo y fundamentalmente tiene conexiones con la hipófisis. Esa es una de sus características más importantes del hipotálamo, ¿ya? ¿Cuáles son las conexiones aferentes del hipotálamo? Aferentes sensitivas, somáticas y viscerales a través de ramas colaterales de los sistemas lemniscales, el tracto solitario y a través de la formación reticular. Aferentes visuales abandonan el quiasma óptico y pasan al núcleo supraquiasmático. Aferentes olfatorios a través del haz prosencefálico medial y aferentes corticales procedentes de la corteza central, de la corteza frontal, perdón. Entonces, miren ustedes que el hipotálamo tiene conexiones aferentes con numerosas estructuras del resto del sistema nervioso, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver las conexiones aferentes y eferentes del hipotálamo, ¿no? Las conexiones aferentes, las que llegan al hipotálamo, y las conexiones eferentes, las que salen del hipotálamo, pero fundamentalmente ustedes pueden ver que el hipotálamo tiene conexiones muy importantes con la hipófisis, ¿no? Como ustedes ven en esta figura. Esta es una de sus conexiones eferentes y una de las más importantes tal vez, ¿ya? Entonces, bien, yo ya les decía que entre las aferentes del hipocampo, diafornix, las aferentes del núcleo amigdalino a través de la estrella terminal, aferentes del tálamo procedentes de los núcleos dorso mediano y de la línea media, y aferentes provenientes del mesencéfalo a través de las fibras tegmentales. Entonces, estas son las vías aferentes, ¿sí? Muy importantes. Y entre las vías eferentes, tenemos fibras descendentes hacia el tallo cerebral y la médula espinal que influyen en las neuronas periféricas del sistema nervioso autónomo. Tenemos el tracto mamilotalámico. Va desde el cuerpo mamilar hacia el núcleo anterior del tálamo. Allí la vía relevada hacia la circunvolución del cinto. El tracto mamilotegmental nace en el cuerpo mamilar y termina en las células de formación reticular en el tegmento mesencéfalo. Y múltiples vías para el sistema límbico. Enseguida les voy a mostrar un video del sistema límbico que les va a ayudar a entender las conexiones que hay entre todas estas estructuras del sistema nervioso y sobre todo del diencéfalo, ¿no? Entonces, miren ustedes que las conexiones aferentes y eferentes son importantes y muy extensas, ¿no? Las conexiones del hipotálamo con la hipófisis cerebral es la más importante, ¿no? Fibras nerviosas que viajan desde los núcleos supraóptico y paraventricular hasta el lóbulo posterior de la hipófisis y producen el tracto hipotálamo hipofisial. Vasos sanguíneos portales largos y cortos que conectan sinusoides en la eminencia media e infundíbulo con plexos capilares en el lóbulo anterior de la hipófisis. O sea que, como les decía, el hipotálamo con la hipófisis
tiene conexiones nerviosas, pero también tiene conexiones sanguíneas, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver las conexiones sanguíneas y las conexiones nerviosas que tiene el hipotálamo con la hipófisis. Una gran conexión, por cierto, ¿ya? Miren ustedes, aquí les estoy mostrando la conexión nerviosa y la conexión sanguínea que tiene el hipotálamo con la hipófisis. El tracto hipotálamo hipofisiario, que es uno de los más importantes, las hormonas vasopresina y oxitocina son producidas en las células nerviosas de los núcleos supraóptico y paraventricular. Son transportadas a través de los axones junto con proteínas transportadoras hasta las terminaciones axonómicas ubicadas en el lóbulo posterior de la hipófisis. Allí son absorbidas en los capilares fenestrados pasando al torrente sanguíneo. ¿Ya? Entonces, miren, la vasopresina y la oxitocina es una hormona que actúa durante el parto, no se olviden. La vasopresina u hormona antidiurética es una hormona que se libera cuando el cuerpo necesita retener líquidos, cuando está perdiendo líquidos, ¿sí? Entonces, estas dos hormonas que son producidas por el lóbulo posterior de la hipófisis son importantes en su función. Miren este cuadro de las hormonas más importantes que fabrica la hipófisis. La hipófisis, por ejemplo, fabrica la hormona adrenocorticotrófica, que es una hormona que estimula a la glándula suprarrenal. Y como dice su nombre, va a estimular a la glándula suprarrenal para que la glándula suprarrenal libere algunas hormonas que son propias de ella, entre ellas el cortisol. El cortisol es una hormona muy importante durante el estrés, ¿ok? Otra de las hormonas que fabrica la hipófisis es la hormona tiroideo estimulante. La hormona tiroideo estimulante fabrica la hipófisis, llega a la glándula tiroides y gracias a esta hormona la glándula tiroides va a metabolizar el yodo que nosotros consumimos y lo va a transformar en hormonas tiroideas, en T3 y en T4, ¿ya? La glándula hipófisis, sobre todo la adenohipófisis, como están viendo en la figura, no muy claro, fabrica la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, que es una hormona que va a actuar en muchos niveles del organismo, sobre todo en los huesos, y que nos va a ayudar en este accionar, ¿no? En el crecer, en el crecimiento. Tenemos las hormonas folículo estimulante y luteinizante. Las hormonas folículo estimulante y luteinizante son hormonas que actúan en las gónadas masculinas y femeninas, como ustedes están viendo. ¿Sí? Entonces, además tenemos la vasopresina y la oxitocina que son liberadas por el lóbulo posterior de la hipófisis. ¿Ok? Pero antes de liberar estas hormonas, la hipófisis, lo que debe hacer el hipotálamo para liberar estas hormonas es lo siguiente: el hipotálamo tiene que fabricar factores liberadores de estas hormonas. Si el hipotálamo no activa factores liberadores de estas hormonas, la hipófisis no va a liberar estas hormonas, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de la ACTH, de la hormona adrenocorticotrófica, el hipotálamo va a fabricar el factor liberador de la hormona adrenocorticotrófica.
En el caso de la TSH, de la hormona tiroidea estimulante, el hipotálamo tiene que fabricar el factor liberador de la hormona TSH. Si no, la hipófisis no va a fabricar esta hormona. En el caso de la GH, FSH, LH, el hipotálamo tiene que fabricar los factores liberadores para que la hipófisis libere estas hormonas. O sea, la relación que tiene el hipotálamo con la hipófisis es fundamental. Por eso es que ahora no se dice el sistema endocrino, se dice el sistema neuroendocrino. ¿Por qué? Porque el hipotálamo es el principal actor en la liberación de hormonas. El hipotálamo es el que va a fabricar los liberadores, los factores liberadores de las diferentes hormonas que está fabricando la hipófisis. Si el hipotálamo no fabrica esos factores liberadores, la hipófisis no va a poder liberar, no va a poder fabricar, no va a poder producir estas hormonas. ¿Ok? Entonces, fíjense la relación tan importante que hay entre el hipotálamo y el hipófisis. Por eso es que decimos que en realidad ahora se llama sistema neuroendocrino, ¿ya? Como les decía, la vasopresina y la oxitocina son dos hormonas que fabrica el lóbulo posterior de la hipófisis. Pero para que se liberen, el hipotálamo tiene que fabricar los factores liberadores de cada una de las hormonas. ¿Cuál es la función de la vasopresina? Se llama también hormona antidiurética, ¿ya? Esta hormona se libera cuando el cuerpo necesita retener líquidos y electrolitos. Cuando estamos perdiendo líquidos y electrolitos por cualquier causa, vómitos, diarreas, hemorragias, etcétera, la hipófisis va a liberar vasopresina, que va a producir vasoconstricción y es una hormona antidiurética, ¿ok? Aumenta la absorción de agua en los túbulos contorneados distales y túbulos colectores, aumenta la absorción de agua y electrolitos, ¿ya? La oxitocina, por ejemplo, que también fabrica el lóbulo posterior de la hipófisis, es una hormona que estimula la contracción del músculo liso uterino durante el trabajo del parto, ¿ok? La contracción de las células mioteliales que rodean los alvéolos y conducción de la glándula mamaria, reflejo de eyección de la leche, ¿ya? Esta es la acción de la hormona prolactina. Bueno, entonces, bien, miren ustedes la relación que hay entre el sistema porto-hipofisial, ¿no? Como les decía, hay una relación muy importante entre el hipotálamo y la hipófisis. Ahí ustedes pueden ver esa relación entre los diferentes núcleos que hay en el hipotálamo y su relación con la hipófisis para que estos núcleos influyan en la liberación de algunas hormonas por parte de la hipófisis. El sistema portohipofisiario, así se lo llama a este sistema sanguíneo que hay entre el hipotálamo y la hipófisis, ¿ya? El sistema portohipofisiario o portahipofisiario, las células de los núcleos ubicados principalmente en la zona medial del hipotálamo son los responsables de la producción de hormonas liberadoras o factores liberadores, si ustedes quieren, y de factores inhibidores. O sea, el hipotálamo puede fabricar factores liberadores o factores inhibidores, ¿ok? Imagínense que la hipófisis esté fabricando mucha TSH, ¿ok? Y la TSH está haciendo que la tiroides fabrique mucha hormona tiroidea, triiodotironina, tetraiodotironina. Entonces ese paciente va a terminar con un hipertiroidismo si no para.
Entonces, lo que hace la tiroides, por un mecanismo de feedback, le llama al hipotálamo y le dice, oye, hipotálamo, por favor, estás fabricando muchas hormonas liberadoras y yo estoy fabricando mucha triodotironina y tetraiodotironina. Así que no seas cojudo y deja de fabricar tantas hormonas liberadoras, fabrica hormonas inhibidoras. Entonces el hipotálamo comienza a fabricar factores inhibidores de la hormona TSH y ordena a la hipófisis que disminuya su fabricación, su disminución de TSH. De esa manera controla el hipotálamo a la hipófisis, ¿ya? A través del sistema porto-hipofisal. Las hormonas son empaquetadas en gránulos que son transportados por los axones hacia los capilares del plexo primario hipofisial. Antes se llamaban factores liberadores e inhibidores. Ahora los actuales autores, estoy hablando del hipotálamo, ¿no? Antes el hipotálamo se decía que fabricaba factores liberadores e inhibidores. Ahora se dice que el hipotálamo fabrica hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras. Hormona liberadora de la ACTH, hormona liberadora de la TSH, hormona liberadora de la hormona del crecimiento, hormona liberadora de la FSH, de la LH, etc. ¿Ok? Y también fabrica hormonas inhibidoras. Es decir, es el mismo término cuando les digo factores liberadores o factores inhibidores. Bueno, pero esa es la importancia del hipotálamo con relación a la hipófisis. ¿Ok? El hipotálamo controla la liberación de hormonas. Bueno. Entonces, esto es lo que les quería mostrar. Ahí ustedes pueden ver cómo los diferentes núcleos se van a conectar con la hipófisis y van a ser los encargados de fabricar estas hormonas o factores liberadores o hormonas y factores inhibidores. Bueno, entonces, bien, ahí ustedes tienen, por ejemplo, la hormona reguladora hipotalámica. Hormona liberadora o factor liberador de la hormona del crecimiento, ¿ya? Entonces, esta hace que la hipófisis anterior libere hormona del crecimiento. ¿Cuál es el resultado? Estimula el crecimiento lineal en los cartílagos epifisiarios de los huesos. El hipotálamo produce hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. Esto actúa sobre la hormona del crecimiento. ¿Cuál es el resultado? Reduce el crecimiento lineal en los cartílagos epifisiales. O sea, miren cómo va regulándose el crecimiento. Tampoco se liberan estas hormonas liberadoras para hacernos gigantes, ¿no? Hormona liberadora de prolactina. Actúa sobre la prolactina. La prolactina estimula la lactogénesis en las mujeres que acaban de dar a luz. La hormona inhibidora de prolactina actúa también sobre la prolactina induciendo a la reducción de la lacto. Y así sucesivamente, miren, la hormona liberadora de la corticotrofina, ACTH, o en este caso CRH, actúa sobre la hipófisis haciendo que ésta libere ACTH, ¿ya? Y la ACTH estimula a la suprarrenal a producir hormonas suprarrenales, entre ellas el cortisol, los corticoides y hormonas sexuales. Y así sucesivamente en cada hormona, vean ustedes cómo el hipotálamo tiene su relación. Esta es la parte importante, que nosotros debemos saber entre el hipotálamo y el hipófisis, ¿no? Ahí tienen ustedes este cuadro donde más o menos les estoy mostrando las diferentes hormonas que fabrica la adenohipófisis y su función. Y esta liberación de estas hormonas está inducida gracias al hipotálamo.
Eso es lo que quería decir. En síntesis, ¿cuáles son las funciones del hipotálamo? El control autónomo, el control endocrino, la neurosecreción, la regulación de la temperatura, la regulación de la ingesta de alimentos y agua, actúa en la emoción y conducta y control de los ritmos circadianos. ¿Ok? Eh, bueno, es una parte que está dentro del sistema límbico, ¿no? Esta es una caricatura que hace a alguien, miren, el cerebro de una mujer, ¿no? Tiene núcleos que fundamentalmente piensan en cosas que le gusta a la mujer, ¿no? Ropa, o olfato para todo lo que brilla, memoria para culebrones, el núcleo del bla, 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 el núcleo del generador de dolores de cabeza, en fin, ¿no? Compras, en fin, ese es el cerebro de la mujer. El cerebro del hombre, miren, este núcleo tan grande, sexo. Bueno, les voy a mostrar un pequeño video para que ustedes entiendan el sistema límbico, ¿sí? Eh, y después haremos algún comentario. Esperen un momento. Espérenme 5 minutos, por favor.
No sé cómo compartir el video. Les prometo que mañana les voy a mostrar el video, que es muy interesante. Antes de continuar, mañana vamos a entrar al cerebro. El video dura 10 minutitos y después continuamos con el cerebro. ¿Ok? Hasta la tarde ya les mando los trabajos. Se me hizo difícil. Ya estoy terminando y ya les voy a mandar por WhatsApp a todos los grupos su trabajo para que empiecen a hacer. ¿Ok? Gusto de verlos. Gracias, doctor. Recording stop.